Y era como una sentencia, que bajo ningún concepto se podía aceptar una botija ofrecida por un muerto o encontrada en una huaca, porque dicen los más viejos que si en un sueño alguien que usted no conoce o sabe que está muerto le dice dónde está escondida una botija, mejor que se olvide del incidente. No se le vaya a ocurrir buscar la botija y mucho menos decirle a nadie, porque eso es de muy mala suerte. Fragmento del artículo La leyenda de la botija, miguelnet.blogspot.com. Sean bienvenidos a otro episodio de nuestro interesante podcast Mitos y Leyendas Dominicanas. Hoy vamos a tocar un tema del que se habla mucho en nuestros campos todavía, aunque ya se ha perdido la historia en la ciudad. Conoceremos la leyenda de la botija. Mitos y leyendas dominicanas con Cristian Díaz. En estos días escuché en el podcast Historias y Cuentos Dominicanos la historia de las botijas encontrada en el edificio Copelo. Y aunque ya tenía un tiempo pensando en la idea de crear un podcast sobre las botijas, fue esta historia la que me inspiró a realizar este podcast de hoy. Así que con mucho gusto dedico este episodio al autor del podcast Historias y Cuentos Dominicanos. En mi niñez siempre tuve curiosidad por un poste de luz que estaba frente a la casa donde vivía, y mi abuelo, que era un hombre lleno de mucha experiencia y sabiduría en esos temas, vale decir, ya que estoy hablando sobre él, este podcast, Mitos y Leyendas Dominicanas, lo realizo prácticamente en su memoria, ya que fue él y algunos de mis tíos y mi abuela quienes llenaban mis noches aburridas durante el gobierno de los 12 años de Balaguer, que nunca había luz, y ellos llenaban mis noches de historias interesantes y de mitos y leyendas que eran comunes de escuchar en esos tiempos. Pero volviendo al poste de luz, recuerdo que a veces estaba sentado mirando hacia la calle y pasaba un motorista y se le apagaba el motor. Por alguna razón desconocida, eso ocurría con mucha frecuencia y no era raro escucharle decir a él que en ese poste de luz había una botija escondida. Yo siempre lo miraba fascinado y le decía, ¿pero usted cree, abuelo, de verdad? Y me decía, sí, ahí hay una botija escondida. Pero para conocer sobre las botijas, vamos a leer un pequeño resumen de un artículo escrito en la página tifapublicidad.blogspot.com. En República Dominicana, una botija es un tesoro o entierro hecho en una vasija de barro con monedas onzas de oro adentro, que una persona regularmente adinerada, que por avaricia u otras razones, no quería ni siquiera que después de la muerte alguien se hiciera rico con el dinero que adquirió durante su vida, o en muchos casos, que fueron enterrados por sucesos como para protegerlos de la avaricia de Trujillo, que se apropiaba de las riquezas de quien quería, y también en épocas más viejas, cuando iba una caravana que era interceptada. Las botijas, según los mitos de nuestro país, pueden tener 3 dueños: el diablo, la tierra y el dueño, quien lo enterró, el difunto. Las botijas que son del diablo son en las que hay maldad y malas intenciones. Si van 3 personas, alguien será enterrado en el lugar que estaba el tesoro. A esa excursión que nadie me invite. Las botijas que son de la tierra son las que cualquier persona las puede encontrar. Hasta se puede topar con ellas sin querer. Se dice que estas botijas son regularmente las más viejas, que tienen muchos años enterradas. Las botijas de los dueños, es decir, del muerto, son botijas que las personas las enterraron en vida, y en sueños, cartas, testamentos o acertijos le dicen a sus familiares dónde está, para que vayan a sacarlas y lo saquen de pena. Son ánimas, almas que quedan deambulando hasta que saquen aquello que enterró. Se dice que hay que cumplir al pie de la letra las exigencias de cómo sacar el entierro, que si no es así, suceden cosas extrañas que regularmente frustran el desentierro.
Hay veces que cuando se sabe o se supone dónde está la botija, también pudiesen aparecer esqueletos o personas enterradas. Hay que hacer un ritual y solicitarle al Zacatecas del lugar que le dé permiso de sacar un alma de su pena. Vaya forma interesante de conocer la leyenda sobre estas botijas. Pero si todavía no tienes claro qué es una botija, en el artículo que escribió Lilian Tejeda en el periódico Listín Diario, te vamos a dar una idea de eso. Entierro, la costumbre antigua de guardar dinero. ¿Te has preguntado cómo se guardaba el dinero antes de que existieran los bancos y demás entidades de ahorro? Pues la gente tenía la costumbre de enterrarlo en cofres o botijas. En el país, una botija se considera un tesoro guardado bajo tierra en una vasija de barro y suelen encontrarse cuando se realizan excavaciones, según se documenta en el folleto Historia Popular de la Moneda Dominicana, elaborado por el Museo Numismático y Filactélico del Banco Central. La historia sobre los entierros de tesoro tiene su origen en la costumbre de las personas que vivieron en la época colonial de sepultar o tapiar en las paredes de sus casas sus objetos de valor, especialmente sus ahorros y riquezas, en morocotas de oro, monedas de plata y prendas preciosas. Antes, muchas de las casas de la zona colonial fueron destruidas en busca de estos tesoros, sobre los cuales también existen cuentos aterradores, pues se dice que en el pasado los patronos ponían a sus esclavos a enterrar sus botijas y luego los mataban para que no se las robaran, porque solo ellos dos sabían dónde estaban. La historia registra que durante la construcción del edificio Copelo, les invito a que escuchen el podcast de Historias y Cuentos Dominicanos, ya que hay todo un episodio dedicado a ese acontecimiento y estoy seguro que les va a encantar. Pues continuando, durante la construcción del edificio Copelo en la calle El Conde, se encontró un gran número de piezas hispanoamericanas, al igual que cuando se construía la carretera hacia Puerto Plata, cuando se encontraron muchas monedas de plata haitianas. Las excavaciones en las antiguas ciudades de Azua y La Vega han producido importantes hallazgos de piezas de gran valor numismático. Es interesante que las historias de las botijas no se limitan solamente a la República Dominicana. Prácticamente todos los países que tuvieron que ver con colonización tienen también historias de botija. Hay muchas historias en El Salvador, hay muchas historias en Guatemala y todas tienen el mismo patrón de tesoros escondidos y casi todas presentan el mismo rito de tener que desenterrar la botija cumpliendo algunos reglamentos. Voy a leer el resumen de un artículo que encontré en cuentosdeensueño.blogspot.com titulado Desenterrar una botija. Don Androlfo contaba que como en aquellos tiempos no existían bancos, los grandes señores enterraban sus cuantiosas fortunas de oro, plata y otras de cobre en baúles de madera, cazuelas y tinajas de arcilla cocida. Cuando uno de ellos fallecía por accidente, enfermedad u otras incidencias, el tesoro oculto se perdía, quedando a expensas de quien lo encontrara. En ese tiempo, muchos creían que el dinero en demasía provenía del demonio, ya que trabajando honradamente era imposible amasar fortuna. Para poder tener posesión de un entierro, había que ser designado por el espíritu del difunto que había sido en otrora dueño de la fortuna enterrada. Según don Adolfo, el espíritu en pena tenía que entregarle su tesoro a un elegido, pues el entierro pasaba a ser maldito si era guardado en las entrañas de la tierra. El difunto se le aparecía en sueños y visiones, explicándole con detalles dónde estaba el entierro e imponiendo sus reglas. Se le tenía que celebrar 30 misas después de haber sacado la fortuna, y el elegido tenía que convidar a 2 o 3 personas para sacar el entierro. Vayan 2 y regrese 1, o vayan 3 y regresen 2, queriendo decir que uno tenía que enterrarse en sustitución de la fortuna. Si el elegido no cumplía con el convenio, perdía el dinero y quedaba en la ruina, o podía morir algún familiar cercano. Así surgieron nuevos ricos, quienes una vez desenterraban las fortunas, cambiaban sus nombres y apellidos por rimbombantes nombres, haciéndose pasar por grandes señores de la alcurnia.
Estas leyendas sobre las botijas han empezado a desaparecer y es muy posible que las nuevas generaciones casi no tengan idea sobre esto o la palabra botija les resulte muy novedosa. Un artículo publicado en santiago30caballeros.blogspot.com nos habla sobre la debacle de las botijas. Desaparecen las botijas y alcancías en la República Dominicana. Las famosas botijas y las tradicionales alcancías han desaparecido del escenario dominicano porque los ciudadanos prefieren los bancos, las cooperativas y las asociaciones para guardar sus chelitos. Hasta la década del 70, miles de dominicanos tenían sus ahorros en sacos, en armarios, en latas viejas, debajo de las camas, en alcancías y hasta en los caballetes de sus residencias. Pocas personas saben lo que es un caballete, o por lo menos habrán visto alguno en su vida ya de estas nuevas generaciones. Es oportuno recordar que en las décadas del 40 y el 50 del siglo pasado, una parte de mí se sintió un poco herido al decir esto porque yo soy de ese siglo pasado y de verdad que al leerlo de esta manera me sentí un tanto viejo, pero tengo que aceptarlo. Bien, es oportuno recordar que en las décadas del 40 y el 50 del siglo pasado aparecieron botijas en campos, fincas, cementerios y algunas fueron desenterradas por vehículos pesados que trabajaban en construcciones, caminos vecinales y carreteras. Las botijas eran bolsas de tela, latas u otros recipientes que se usaban para guardar onzas y lingotes de oro, dinero, prendas y otros valores, debido a la falta de entidades financieras y por el temor que tenían los dominicanos de mostrar sus riquezas durante la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, que imperó en la República Dominicana desde 1930 hasta 1961. Para quienes tengan curiosidad y quieran ver una botija, la Sociedad Numismática Dominicana publicó un artículo con motivo de la celebración de su 50 aniversario. Esto fue en el Listín Diario, escrito por Diana de la Rosa. José Manuel Enríquez, presidente de la entidad, detalló que tienen monedas de todo tipo y denominaciones desde 1944 hasta el 2016, incluyendo la primera moneda de América que fue acuñada en Sevilla para circular exclusivamente en Santo Domingo. Como exhibición especial tenemos una botija o entierro de aproximadamente 3.300 monedas coloniales de Santo Domingo, acuñadas en 1542 hasta 1548, siendo de las primeras monedas producidas en nuestra Casa de Monedas, puntualizó Enrique. La Sociedad Numismática Dominicana trabaja por el estudio y difusión del conocimiento de la numismática y se dedica al estudio de monedas, billetes, medallas, fichas y objetos relacionados. Espero que hayamos aprendido un poco más sobre las interesantes leyendas de las botijas. Si un muerto le da una, por favor, no me inviten. Y nos veremos en el próximo episodio de nuestro podcast, donde desenterraremos nuevos mitos y leyendas que serán todo un tesoro para ustedes. Soy Cristian Díaz y te invito a que nos escuchemos en el próximo podcast. Si tienes una historia o leyenda que te gustaría escuchar aquí, envíala a mitosyLeyendasdominicanas@gmail.com y lo haremos parte de este programa. Hasta la próxima.